Y llegó el momento de hablar de salud en France 24, por ello le doy la bienvenida a nuestra periodista Mar Romero Salamar. Buenos días. Buenos días, Andrés. Mar, empezamos en Reino Unido. Las autoridades anunciaron que se ha aplicado un innovador método de reproducción asistida. ¿De qué se trata? Sí, sabemos que son menos de 5 bebés, no sabemos la cifra exacta, que han nacido con material genético de 3 progenitores distintos, algo que es absolutamente insólito y que lo hacen gracias a un tratamiento que se llama tratamiento de donación mitocondrial. Vamos a ir paso a paso, poco a poco, porque esto se complica. Hoy vamos a hacer una crónica que parece sacada de ciencia ficción. Las mitocondrias son las pequeñas centrales eléctricas de nuestras células. Dentro de la célula, pero fuera del núcleo, están estas mitocondrias que lo que hacen es coger el oxígeno, producir energía, sacar dióxido de carbono en lo que se conoce como respiración celular y nos permiten mandar energía, tener energía para vivir, para existir, básicamente. Pero yo te quería preguntar, Andrés, ¿tú sientes que has heredado la energía de tu madre? Yo creo que en la medida de lo que uno lo crea, sí. Yo creo que sí. Pues no estás equivocado, porque estas mitocondrias, que son lo que te dan la energía a ti, a mí, a todas las personas, las heredamos únicamente por vía materna, por las personas que dan el óvulo, digamos, en el momento de hacernos nacer y hacernos crecer. ¿Qué sucede? Que hay personas que sus mitocondrias tienen deficiencias, no funcionan bien, no funcionan, no provocan bien, no producen bien la energía, y eso puede generar varias enfermedades musculares en el cerebro, en el hígado, en el corazón, y si tienen hijos es muy probable que les hereden también estas enfermedades. Por lo tanto, este método lo que intenta es evitar que una madre que tenga las mitocondrias enfermas le herede esta enfermedad a sus hijos, a su descendencia. ¿Cómo funciona? Vamos, sí, como decíamos, paso a paso. Primero, lo que se hace es agarrar el óvulo ya fertilizado, es decir, que ahí ya contiene el material genético de los 2 progenitores. De ahí se le saca el núcleo, que es donde precisamente está el ADN, este material genético. Luego se coge un óvulo sano de una persona donante que tenga las mitocondrias sanas y se le elimina su material genético, se le saca el núcleo y en su lugar se le pone el núcleo fertilizado del óvulo fertilizado de los 2 progenitores. Es decir, que queda como una especie de casa sana para el material genético de las 2 personas que quieren concebir el hijo. Eso hace que la mayoría del ADN del descendiente, sea el 99%, sea de los 2 padres o de los 2 progenitores, pero que igual se cuele un 1% del donante o de la donante de este óvulo que pues permite que el hijo herede unas mitocondrias sanas y no enfermas. Mar, pero este tratamiento tan innovador es todavía solo experimental. Sí, claramente, tal como suena, es muy experimental. El primer caso conocido fue en Estados Unidos, que se supo en 2016, y estos de Reino Unido son los siguientes que se conocen. Aquí vemos un comunicado de la Autoridad de Fertilidad de Reino Unido que revisa caso a caso personalmente todas las solicitudes. Solo ha aprobado una treintena de estas y solo se le permite a las familias que no tienen ninguna otra opción para tener una descendencia sana. Ellos mismos, como vemos, reconocen, de hecho, que estamos en el inicio de estos tratamientos y que todavía se tienen que revisar sus desarrollos científicos y clínicos, porque, por supuesto, es una esperanza para muchas familias, pero no dejan de tener dudas. Por ejemplo, al ser experimental no sabemos cuáles pueden ser las afectaciones a largo plazo. Se tiene que monitorear qué pasa con estos niños y niñas que nacen con esta técnica y si a largo plazo hay algún problema. Luego se sabe que estas mitocondrias no se consiguen sustituir al 100%, por lo tanto existe una posibilidad, aunque sea muy pequeña, de que los hijos hereden todavía las enfermedades de la madre. Y por último, siempre las dudas bioéticas que nacen cuando existen este tipo de modificaciones. A mí particularmente me nace la pregunta, ¿no? Si este tratamiento es muy caro y es de difícil acceso, podríamos abrir la puerta a una distopía en la que las familias que se lo pueden permitir van eliminando, ¿no?, los restos de estas enfermedades genéticas, mientras que las familias pobres se siguen heredando pues mitocondrias no sanas y, por lo tanto, con enfermedades a sus hijos. Es algo que deberíamos estar hablando desde ya a medida que la ciencia avanza. Un procedimiento parecido, por ejemplo, al de la maternidad subrogada, que también es bastante costosa y no todo el mundo puede pagárselo. Por supuesto. Mar, cambiamos de tema para hablar de una buena noticia en la lucha contra el cáncer. Cuéntenos. Sí, nos pasamos la pandemia, tú lo sabes, hablando de las vacunas de ARN mensajero y diciendo también en este espacio de salud que abrían la puerta a nuevos tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer. Y finalmente, es cierto, ha sucedido con la empresa BioNTech, que fue quien desarrolló la vacuna con Pfizer, pero que ha conseguido dar los primeros pasos en aplicar esta tecnología en contra del cáncer de páncreas. Se trata de un estudio que se ha publicado en la revista Nature en fase 1, es decir, la primera fase inicial, solo con 16 pacientes. Al recibir una vacuna de ARN mensajero,
mensajero diseñada, ahora explicaremos cómo, 8 pacientes, la mitad, no tuvieron ninguna respuesta, no les sirvió el tratamiento. Pero hay 8 pacientes, la otra mitad, que sí, que se les activó el sistema inmune en contra del tumor, del cáncer de páncreas, y que no tuvieron recaídas en 18 meses, un objetivo, un logro que no es nada despreciable en una enfermedad que tiene una mortalidad del 88% y que se caracteriza precisamente por eludir muy fácilmente el sistema inmune, por ser casi invisible al sistema inmune del cuerpo y por lo tanto no responder bien a muchas de las terapias tradicionales que existen. Ahora, ¿cómo funciona esta vacuna? Pues se basa en que el ARN es una molécula que contiene material genético que copia de nuestro ADN, pero que tiene la capacidad de salir de la célula y de dar instrucciones, producir proteínas que nos permiten respirar, que nos permiten vivir, que es el mismo funcionamiento con las vacunas del COVID-19. En este caso, sin embargo, lo que hace este tratamiento es primero extirpar el tumor en el páncreas de los pacientes, coger ese tumor, secuenciarle el material genético y de ahí identificar una cosa que se llaman neoantígenos, que son las banderitas, digamos, que tiene el tumor en su exterior, las células cancerígenas en su exterior, para que se identifique como algo maligno. Lo que hacen entonces es diseñar vacunas específicamente paciente a paciente con este ARN mensajero que incluyan la receta, las instrucciones para producir estas banderitas, estos identificadores que permitirán entonces que el cuerpo reconozca cuáles son las células cancerosas. Básicamente es como decirle al cuerpo, mira, tú no estás viendo este cáncer, no estás viendo este tumor, nosotros te vamos a enseñar dónde tienes que mirar, cuáles son las células que tienes que atacar. En este sentido, también es muy importante destacar, también es un tratamiento muy inicial, que además no previene de cáncer, no es como una vacuna que te hace pues, evitar una enfermedad, sino que estimula tu sistema inmune para poder combatirlo mejor, y que como cada tumor tiene su propio material genético, se desarrolla la vacuna personalizadamente. Cada persona tiene su vacuna de ARN mensajero. Eso hace que sea muy difícil por ahora imaginarse una aplicación a gran escala. Por supuesto, falta mucho camino por recorrer, saber cómo combinarlo con otros tratamientos, pero es un primer paso pues, definitivamente esperanzador. Claro, Mar, muchas gracias. Han sido buenas noticias hoy para la ciencia. Buenas noticias hoy, sí. Bueno, Mar, a descansar. Nos vemos mañana entonces en una nueva edición de Salud aquí en Directo América. Muchas gracias.